días. Quiero saludar a todos aquellos que están viendo este programa, que están siguiendo la señal. Para mí es un gozo, una alegría de poder estar en este lugar para compartir junto al equipo aquí de los hermanos de Guerrero Cristiano. Como decía José hace un instante, se acerca el cumpleaños y el aniversario del programa. Y para mí es una alegría también y felicitarlos primeramente a ellos por crear esta plataforma, por llegar a través de las redes sociales a aquellas personas que tal vez no conocen y aquellas personas que necesitan de la fortaleza de Dios. Yo he traído un mensaje para compartir y para mí, vuelvo a repetir, es un gozo, es una alegría de poder estar esta mañana. Tal vez por ser domingo te estás despertando un ratito más tarde, tal vez estás preparando el almuerzo, tal vez estás por recibir a algunos amigos o con familiares, pero qué bueno que puedas tener este momento también junto a nosotros, que puedas compartir, también saludar a la gente de la zona. También es un gozo, es una alegría. Esto es lo que hace la tecnología hoy también, que llegue a distancia. Entonces el aprovechar esto y hablar de Dios también nos ayuda para bien. Yo quiero compartir una palabra en San Marcos 9. Aquí en Marcos 9, el versículo 14 al 29, la Biblia nos cuenta una historia de un padre y su hijo, al cual este padre junto a su hijo habían ido a acudir, tenían una necesidad y querían reencontrarse con una respuesta, con una salida a la necesidad que ellos tenían. El hermano Mario recién y José hablaban dos factores: una, la felicidad; otra, la verdad y lo real que es Dios. Entonces, para muchas personas que no logran captar, no logran entender todavía lo que es Dios realmente, en esta vida en la que vivimos, aún así le cuesta mucho más. Y es lo que yo quiero hoy explicar un poco, y lo que seguramente cotidianamente nos pasa. Seguramente a los 4 que estamos hoy aquí se van a sentir identificados, porque es la realidad. Y es una de las otras palabras que usaba José, la realidad. Y es la vida real en la que hoy estamos. Y yo quiero destacar 2 versículos primeramente de este capítulo, el capítulo 9, el versículo 23 y 24. El versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esta historia nos cuenta, vuelvo a repetir, la historia de un padre y su hijo. Este padre llega con esa necesidad de querer ayudar a su hijo con esa carga que él tenía. Primeramente, un padre quiere lo mejor para su hijo. Quiere un futuro mejor, quiere una vida mejor, quiere evitar que lo que a él tal vez le pasó no le suceda. Entonces el esfuerzo de este padre, primeramente para valorar, el buscar una salida, buscar una respuesta. Pero lo que yo quiero hablarte en esta mañana es sobre la realidad, como decía José, por el hecho de que este padre llega y primeramente en los primeros capítulos esta historia nos cuenta, nos dice que este padre acude a los discípulos y los discípulos no pudieron ayudarlo, los discípulos no pudieron brindarle la solución. Entonces luego Jesús aparece y una de las preguntas que me llama la atención en el versículo 21, Jesús le pregunta a este padre:
¿hace cuánto tiempo que le sucede esto? Refiriéndose al hijo. Y este padre responde inmediatamente, de niño. A mí me llamó la atención porque ¿por qué quería Jesús saber si en el entendimiento de él lo sabía todo? Pero ¿por qué Jesús le pregunta esto a este padre? Y es ahí donde nace en nosotros un factor humano. Es ahí donde esa pregunta despierta en este padre, en su interior, lo que yo denominé la duda. ¿Por qué? Porque él, al responderle, yo creo, Jesús, que tú puedes hacerlo. Pero hay una parte en mi interior que está dudando. Hay una parte en mi interior que me cuesta creer que aún tú me puedas dar la solución. ¿Qué lo hizo dudar a este padre? Primero, él se encuentra con los discípulos. Los discípulos no pudieron ayudarle. El primer factor que encontramos ahí. Segundo, Jesús le pregunta, le dice, ¿de cuándo le sucede esto a tu hijo? Y este padre responde, dice, de niño. Y yo, usando mi imaginación, pienso que en parte de la historia dice, en donde quiera que le tome a mi hijo le sucede esto, dice los factores de lo que el hijo tenía. Y yo me imagino que en cualquier momento tal vez estaban cenando y este muchacho le sucedía, le atacaba este espíritu que él tenía dentro. Tal vez caminando por la calle, tal vez mientras dormía. Entonces yo calculo también y pienso la agonía de este padre, el dolor de ver a su hijo pasar por esta situación. Entonces cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él responde, desde niño. Yo creo que automáticamente este padre dijo, ¿será que llegué tarde? ¿Por qué Jesús será que me preguntó esto? ¿Será que ya es tarde para mi hijo? ¿Será que no tenía que venir antes cuando él era un niño? Entonces todas esas confrontaciones que uno empieza a tener como ser humano, como yo dije recién, a muchos de nosotros nos pasa. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Dios. Pero hay una realidad que es tan chocante por momentos, la cual nos encontramos y decimos, yo creo en ti, Jesús. Pero mi realidad me está haciendo dudar por momentos. Y si somos realistas, como dijo José, hoy nosotros estamos, yo usaría el método compartir. Yo no me siento predicador, pero sí compartir lo que Dios hace día a día, su fortaleza, su gozo, su alegría a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que yo hoy vengo a compartir contigo. Tal vez te sientas identificado por el hecho, no sé cuál sea tu situación. Y este mensaje no es para aquellos tampoco, en parte sí para aquellos que tal vez estén viendo por primera vez, pero también para aquellos hermanos. Y esta realidad o este factor humano le sucede al creyente de 2 días, le sucede al creyente de 1 mes, le sucede al creyente de muchos años. Porque la realidad es difícil muchas veces. Y si somos realistas, como dijo José, solo delante de Él podemos reconocernos y decirle, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú lo puedes hacer. Pero también te pido que me ayudes, porque hay una incredulidad, hay una parte en mi interior que está dudando. Entonces yo quería compartir esta mañana un poco esto, porque tal vez tu realidad te está menguando tu fe, te está haciendo dudar, te está haciendo que te quedes. Venimos de lo que por ahí muchos tal vez se han olvidado o lo tratan de dejar en el pasado, de algo que pasó mundialmente que fue tan impactante, que fue este tema de la pandemia, lo cual yo, de mi parte, fue donde Dios más me fortaleció. Y a pesar de la tristeza, de todo lo que estaba pasando, Dios puerta para adentro me hizo entender muchas cosas. Por lo tanto yo le doy gracias a Dios, y a pesar de la realidad en la que vivíamos y lo que estaba pasando, Dios a muchos nos estaba hablando. También José decía que Él es la verdad. Qué lindo es reconocer que
que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que yo creo que la verdad va mucho más que la realidad que tú estás viviendo. Hay una realidad que tal vez te esté diciendo, tú no puedes hacerlo. Esta enfermedad no te está permitiendo avanzar. O tu economía. Hablábamos de la realidad, sobre todo aquí en Argentina. Algo que está pasando también en diferentes países. Pero acá en Argentina se está sintiendo mucho el sistema económico. Y es algo difícil para muchas personas, para muchos hermanos. Venimos de la semana pasada a compartir la cena del Señor, de juntar el kilo para aquellos que necesitan. Y vemos y conocemos muchas realidades. Pero qué bueno es afirmarte en la verdad, que es la palabra de Dios. Dios en su palabra nos dice y nos aconseja, como decía José en muchas situaciones, tantas cosas maravillosas, esos consejos que son reales y de verdad, que son de parte de nuestro Dios. Tal vez tu realidad te dice que estás débil, pero hay una verdad que está establecida que dice que diga el débil, fuerte soy. Hay una realidad que tal vez te diga que tu economía, tu dinero no te está favoreciendo, pero Dios te dice que nunca ha visto un justo desamparado. Amén. Amén. Entonces yo quiero animarte en este día. El tiempo está pasando. Tal vez te encuentras hoy ya a mitad de año diciendo, no logré proyectar, no logré hacer lo que yo quería hacer este año. Pero Dios está contigo y es lo importante. Y por sobre todas las cosas, no dejar de creer. Porque ese es el factor de este Padre. Este Padre, cuando Él se entra a escudriñar a sí mismo y entra a ver su realidad, entra a dudar. Pero la primera respuesta no fue, yo dudo, Señor, sino yo creo en ti. Entonces, que nuestra primera respuesta sea, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú lo puedes hacer. Tal vez te ha pasado, yo lo compartí esto con unos jóvenes la otra vez. En alguna oportunidad Dios te ha traído una palabra. A mí me ha pasado muchas veces, me han venido hermanos, predicadores. Esto me pasó hace muchos años, en diferentes ocasiones. Dios tiene planes y propósitos contigo. Dios tiene planes y propósitos contigo. Entonces, para los jóvenes, para aquellos hermanos también que dicen, mi realidad me está diciendo que no logro llegar a ese propósito. Y es algo que a mí me había pasado. Por momentos yo decía, Señor, si tú tienes un propósito, cúmplelo. Despiértelo, haz lo que tienes que hacer. Amén. Bendito Dios. Y es ahí donde yo después, como dije, el tema de la pandemia me hizo ver muchas cosas. Y la edad también. El tiempo ha pasado y hoy comprendí y entendí que todo este tiempo me estuve saltando una palabra. Porque Dios me dijo y me decía, yo tengo planes y propósitos. Y todo este tiempo me salté la palabra plan. Y tal vez eso es lo que a ti te esté pasando en este momento. Tú dices, Dios, tú tienes un propósito. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no está pasando? Y este es mi consejo para ti. No te mortifiques, no te desanimes. No pienses que el tiempo está matando tus sueños, tus anhelos. Dios tiene planes y propósitos. Pero primero está el plan. La palabra plan o planes la define como es el modo de llevar a cabo una acción. ¿Qué acción? La acción que va a llegar, te va a llevar a ese propósito. La palabra propósitos la define, se trata de un objetivo que se pretende alcanzar. Ese objetivo que tú quieres, que tú anhelas y que Dios te ha hablado, tiene un plan. Bendito Dios. Cuando yo pensaba y reflexionaba de esto, yo decía, Dios, ¿qué propósito tú tienes? Y mientras muchas veces despertaba esta pregunta, mi vida iba avanzando. Y dentro del plan de Dios, yo hoy estoy casado,
tengo un hijo, tengo un trabajo, tengo una familia, Bendito Dios. tengo amigos. Y dentro de todas esas cuestiones yo le daba gracias a Dios, porque Él siempre estuvo conmigo, y a pesar de muchas veces decepcionarlo, a pesar de muchas veces fallarle, por así decir, Él siempre estuvo conmigo. Y de alguna u otra manera, dentro del plan de Dios están todas las cosas que me sucedieron. Y yo le doy gracias a Dios, porque Él nos hace entender de alguna u otra forma de que Él está con nosotros. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá que están viendo. Ellos están en la ciudad de Misiones. Para resumir la ciudad, porque es difícil pronunciarla, le dicen Itaca. Entonces quiero mandar un saludo a ellos, a los hermanos de Misiones también, que están viendo la transmisión. Y dentro de esto también, hace poco compartíamos una fiesta familiar, la cual era los 50 aniversarios de ellos, de boda, y Dios nos regalaba un momento especial, también familiarmente, nos hacía entender cuán grande y cuán fiel es Él. Y Dios es así, es sorprendente, es maravilloso, como decía José. Si uno por ahí se pone a reflexionar, a pensar, a meditar, siempre va a haber algo que destaque la realidad o la verdad de lo que Él es. De camino, cuando venía aquí, yo pensaba en este lugar donde estamos hoy, aquí sentados, establecidos. Mario muchas veces contó su testimonio de él llegar a la ciudad sin nada, sin conocer, sin saber. Pero Dios fue abriendo, acomodando. Y dentro del plan, como yo decía, pues Dios cumplió un propósito con él, con los hermanos que estamos hoy aquí, con este estudio, ya con algunos años encima. Y siempre hablando de la grandeza de Dios, de lo importante que es Dios. Yo quiero animarte en esta noche a que tu realidad no te desanime, y si así es, que tú puedas esforzarte un poco más. Hay un salmo que dice: esfuércense todos aquellos que esperan en mí, y toma aliento tu corazón. Quiero regalarte este salmo también a modo de fortaleza, a modo de ánimo, porque muchas veces tal vez tu trabajo, hay unas cargas, tal vez tu salud, como estaba diciendo, pero hay un factor importante que es el corazón, es el ánimo interno que uno tiene, en donde nosotros debemos fortalecernos, en donde debemos buscar de Él, en donde debe ser nuestro escalón, que día a día debemos aumentarlo. Este padre se encontró con esa realidad, y internamente él decía: ¿será que llegué tarde? ¿Será que mi hijo va a tener esta solución? Pero Jesús, que todo lo conoce, todo lo sabe, yo creo que hasta le dio la oportunidad de sincerarse sin creer que él lo iba a hacer también. Pero en ese momento este padre se sincera delante de él y le dice: yo creo en ti, Jesús, pero hay una parte de mí que está dudando, que es tan difícil esta realidad que estoy viviendo. Pero qué bueno, porque Jesús automáticamente hace el milagro. Y este versículo, esta historia también nos deja algo al final, que es cuando Él se vuelve a juntar con los discípulos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús le destaca dos factores importantes y le dice: para esta clase de solución hay que orar y ayunar. Es algo también que debemos valorar, esa intimidad con Dios, esa intimidad que la que sabemos que Él nos va a hacer exaltar y abrir todas las puertas que nosotros necesitamos. Hay una pregunta que yo quiero dejarte a modo de reflexión también, para que en tu intimidad tú pienses
Y es una de las cosas que yo también muchas veces me he preguntado. ¿Qué fue lo que activó tu fe? En Romanos la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una palabra de parte de Dios que llegó un día a tu corazón. Y tal vez hoy sea esa palabra. Tal vez hoy te está llamando la atención este programa, este mensaje. Y tal vez tú dices, ¿qué hace este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Será que va a solucionar mi problema? Y déjame decirte que sí. Déjame decirte que hay una palabra que está buscándote, pero también depende de uno. Hay una palabra, como dije recién, que es la que despierta nuestra fe, que es la que despertó la fe de este padre, porque él sabía en realidad que ahí estaba la solución, pero internamente él chocaba, creía, y muchas veces esa duda, como lo dije, le pasa al creyente, le pasa al que no conoce a Dios. A todos nos pasa, porque es un factor humano. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos nuestros sentidos y podemos ver, podemos tocar la realidad, la cual nos hace retroceder, nos hace dudar. Entonces, qué bueno es entender de que Dios está con nosotros, de que nos ayuda día a día, en cada momento. Yo le doy gracias a Dios. Yo tengo mi carga, al igual que este padre. Yo tengo mi hijo que él está pasando por un proceso, necesita una operación por el tema de su riñón. Pero yo no dejo de creer en él. Yo sé que él tiene la última palabra. Es ahí donde yo me gozo, me fortalezco, me alegro. Y en mi intimidad es donde Dios me hace entender, donde yo le doy las gracias. Porque mi realidad me muestra una cosa. Pero cuando yo hablo con él o cuando yo le pregunto, él me fortalece de una manera maravillosa. Es ahí donde yo quiero invitarte, a ti que tal vez estés viendo por primera vez, o que estás en duda, con muchas cosas que están pasando. Y como te dije recién, recordarte esa palabra, esa profecía tal vez, o ese método que Dios usó para llegar a tu corazón. Y dejar de lado todos los pensamientos negativos, los pensamientos de dudas, los pensamientos humanamente, y toda esa interna que pueda haber exterior e interiormente. Porque como ser humano también nos genera ese exterior, esa situación de incomodidad por momentos, de sentirte no cómodo, entonces bajas los brazos y dices, no, ya no voy a servir más, no tengo buena relación con fulano, con mengano, y se empieza a generar todo un sistema incómodo. Pero qué bueno que podamos someternos a Él, reconocerlo a Él como primero y dejar que Él maneje todas las cosas. Después de todo este tiempo de pandemia, de muchos sacrificios, de muchas cosas que pasaron, volver a esta realidad de poder juntarnos, poder alabar a Dios, poder hablar de Él, es un gozo, es una alegría. Y valorar la vida en ese sentido.
valorar de que Dios estuvo, está y va a estar, y que Él brinda la oportunidad. Entonces aprovecharla, no perder la oportunidad de compartir de Él y de refugiarnos en Él. Yo en una oportunidad, en una de las preguntas que le hacía a Dios, y pensaba y decía: Señor, si tú tienes un propósito y mediante el plan que tú tengas, hazme entender y dame tal vez un poco de sabiduría por sobre todas las cosas, para manejarme, para ver las cosas. Luego trajo a mi memoria una escena que yo tenía guardada en mi corazón. Un día cuando la iglesia era la mitad de lo que es hoy y la otra parte estaba en proceso de construcción. Yo no recuerdo de dónde llegué, pero yo llegué a la parte de atrás y pude ver a mi papá. Él estaba mirando al vacío ahí, de donde hoy está construida la otra parte de la iglesia. En ese momento no había nada. Yo pude contemplar cómo él miraba hacia los costados, hacia arriba. Y me llamó la atención porque yo decía: ¿qué está mirando si no hay nada? ¿Qué será que él está viendo? Porque yo no veía nada. Y comprendí que la fe que él tenía, Dios le estaba mostrando o viendo lo que iba a ser la otra parte de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito. Esas respuestas que Dios nos da, o en este caso me dio, es donde yo quiero estar, es donde yo quiero, es lo que yo anhelo. Lo que anhelamos por momentos. En otra oportunidad él dijo que él quería ciertos años más para lograr terminar la iglesia de esa forma, como afirmando también de que Dios ya le había mostrado lo que él quería hacer. Y yo lo cuento para animarte, yo lo cuento porque este es el anhelo de mi corazón, llegar a entenderlo a Dios, de que Él pueda usar mi vida, de que Él pueda mostrarme las cosas de antemano. Como yo lo dije recién, tengo este sistema en mi corazón, este tema de mi hijo, pero yo lo busco, yo lo anhelo. Mi fortaleza yo quiero que sea Él, y dejar todo en sus manos. Como dije hoy también, y me siento identificado por ahí con Mario, que él también pasó su proceso. Y yo entiendo que por eso también él habla de Dios, busca de Dios, recalca de Dios. Tal vez en esos momentos difíciles, donde caminando por Santa Fe le preguntabas: Dios, ¿harás algo? Y Dios así lo hizo. Bendito Dios. Recién cuando llegaba, me encontré con Juan David, y es una alegría, es un gozo. Siempre el poder verlo. Es algo tan real que muchas veces nos sucede.
El simple hecho de ver a alguien o ver lo que Dios hace. Y esa es la fe, esa es la certeza de lo que no vemos. Pero nace en nuestro corazón de saber que ahí va a estar, de saber que Dios lo va a hacer, de saber que Él tiene el control de las cosas. Yo quiero animarte en esta mañana con esta palabra y decirte que no bajes los brazos, que no te rindas, que Dios es fiel, que por sobre todas las cosas Él está peleando a tu favor. Podemos tener momentos difíciles, críticos, tristes, como tú quieras nombrarlo. Pero debemos entender que Dios es el que controla las cosas, que Él maneja todas las cosas. Muchas veces el reloj que tú miras en tu teléfono o que tienes en tu muñeca te está jugando una mala pasada. Pero debemos entender que Dios no tiene el mismo reloj, no tiene el mismo tiempo, y que Él lo maneja de una forma diferente. Entonces es ahí donde nosotros decimos o entendemos o nos hace entender de que Él tiene el control de todas las cosas. Yo quiero animarte en esta noche, en esta mañana, que tú sigas creyendo en Él, la cual este es el factor de lo que yo quería hablar, el creer en Él, el seguir creyendo y no desanimarte, sea cual sea la circunstancia. Para muchos de nosotros un problema de salud es lo primordial, para otros la economía, pero para muchos también algo tan simple como una simple pelea con algún hermano, con algún familiar, la cual te hace desanimarte, decir no, yo no voy a ir más a la iglesia, no, yo no voy a hacer más esto. También quiero hacer hincapié en esto, animarte a que puedas seguir buscando de Dios. Porque si Él te escogió, te llamó, es por algo. Y sería muy triste que no sigas adelante por un roce, por una discordia con alguien. La Biblia dice que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Cuando yo leía esta palabra, muchas veces muchos la usan, pero nació en mi corazón de decir, es real, donde hay 2 o 3, Él ya está ahí, buscándolo de Él, buscando de Él, Él se hace presente. Pero en mi pensamiento yo decía, tampoco podemos depender de 2 o 3. ¿Por qué yo decía esto? Porque Dios nos llama a todos de diferente forma, de diferente manera, pero nos quiere a todos. Y mi anhelo no es ser el 1 o el 2 o el 3, si yo tengo que ser el 7, el 10, el 100, no importa en el número que Dios me quiera colocar. Pero yo quiero estar dentro de ese todo. Amén. Ese es mi anhelo. Ser partícipe de ese todo. Qué lindo es escudriñar y encontrar también un significado diferente, pero a la vez productivo. De decir, yo tengo fe, yo creo en ti. Pero tal vez la fe que tú tienes, o la fe que todos queremos, es la fe que mueve montaña. Pero no es la única fe que debe haber en nosotros, sino también aquella que produce carácter, aquella que te enseña a decir, no, yo me equivoqué, no, yo creí que era así, pero no era. Qué
bueno que podamos entender todas las facetas de Dios, todos los momentos que Él nos quiere brindar y las formas diferentes que Él nos tiene de hablar y de hacernos entender de que Él es el principal y que debemos imitarlo. Muchas veces yo escuché a José decir esta palabra también, de poder imitarlo, de poder tratar de ser como Él. Qué bueno es poder buscar de Él, pero también entender el concepto de lo que Él muchas veces nos quiere enseñar. Bendito Dios. Gloria. Yo quiero animarte esta noche, esta mañana. Estoy ansioso capaz que sea de noche. Luego de repetir, es un gozo, es una alegría de poder estar aquí para compartir, porque era mi alegría el poder compartir, hablar un poco de Dios, de lo que Él hace, de lo que ha hecho y de lo que va a hacer. Amén. Muchas veces también nos involucramos en esto, no, Dios hizo tal cosa, Dios hizo. Pero qué bueno que podamos afirmar y hablar de lo que Dios va a hacer, porque para mí no se ha terminado. Dios, en el tiempo aquí en el que hace este milagro, para muchos habrá sido sorprendente, y para muchos de los que estaban allá han dicho, wow, qué extraordinario. Pero después de eso también vinieron cosas extraordinarias, y antes también, y en este tiempo sin duda también. Por eso Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo grandioso de Dios, de que Él sigue siendo fiel y extraordinario. Yo quería compartir esto simplemente y orar. Y bueno, y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar por un instante para aquellos que también estén siguiendo el programa, tal vez se sintieron identificados, y bueno, que podamos a través de esta oración también ayudarte. Sabemos que la oración de la iglesia, como decía el pastor anoche, tiene poder, pero no solo eso, sino que individualmente también, internamente, nos fortalece, nos ayuda. Así que vamos a orar por un instante, buscar de Él. Bendito Dios. Y por sobre todas las cosas, darle gracias. Gracias. Muchas veces escuchamos, yo soy un necesitado. Muchas veces los hermanos dicen, yo soy un necesitado. ¿Cuántos son un necesitado? Él ya conoce tu necesidad. Pero qué bueno es que podamos rendirnos delante de Él y darle gracias. Gracias por lo que hizo, por lo que hace y por lo que va a hacer. Si somos realistas, si no automiramos, entendemos de que Dios es fiel, y que Él ha sido fiel y que siempre lo será. Dios, te damos gracias por esta mañana, por este día que tú nos regalas, porque tú eres fiel, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, tú sigues estando con nosotros. Tu palabra dice que en esta vida tendremos aflicciones, tenemos pruebas, la cual debemos superar. Pero aquellas pruebas, Señor, son las que nos fortalecen. Aquellas dificultades, Señor, son las que nos generan un carácter para afrontar lo que viene. Y qué bueno, Señor, que tú estás con nosotros. Qué bueno que tú nos fortalezcas, que tú nos animes, Señor. Que tu gracia, Señor, pueda cubrirnos y ayudarnos, Señor, a seguir adelante, a pesar, Señor, de las cargas. Pero también tu palabra dice que todo es leve y momentáneo. Toda tribulación es leve y momentánea. Bendito Dios. Y aquella tribulación leve y momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria, de gracia. Y es ahí donde queremos llegar, Señor. Es ahí donde queremos estar.
con tu gracia, Señor, con aquella que nos fortalece, que nos anima día a día, la cual nos brinda, Señor, el poder levantarnos y disfrutar de un día, de nuestra familia, de nuestro trabajo, Señor. Y ahí donde logramos entender, Señor, que tú estás con nosotros. Qué bueno, Señor, que podamos vivir de esa forma. Y que aquel que no conoce, Señor, de ti pueda vernos. Y es ahí donde genera, Señor, que tú resplandezcas. Porque aquellos que no te conocen tal vez nos ven y dicen, como a pesar de lo que le está pasando, está contento. Como a pesar de que cobramos poco, está contento. Bendito Dios. Esa es tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento humano. Aquel vecino que tal vez te ve y dice, ¿por qué te sonríe? Si la situación de él es difícil. Aquellas personas que tal vez te conocen también y saben lo que te está pasando. Bendito Dios. Santo Jesús. Y aún mismo ellos se preguntan, ¿por qué sigue adelante? Y la respuesta de nuestros corazones es porque yo le creo todavía. Amén, Dios. Yo creo en ti, Jesús. Y a pesar de que muchas veces mi realidad me quiere superar, yo sigo creyendo en ti. Amén. Yo sigo creyendo que tú abrirás puertas en el desierto y que tú harás cosas nuevas. Por eso, Señor, lo dejamos en tus manos. Y que tú sigas, Señor, haciendo maravillas. No solo, Señor, aquí en nosotros, sino en toda la zona, en las iglesias, en la ciudad, Señor, en los jóvenes, en los niños, en los padres, Señor. Porque la Biblia dice que de generación en generación te alabarán. Por eso, Señor, dejamos todo en tus manos. Y te damos las gracias, Señor. Y te adoramos y te bendecimos hoy y siempre, Señor.